La primera función de la educación en general, en todas las etapas educativas, la primera función es crear consenso social. Es decir, prepararme para ser un ciudadano. Y por tanto, pues tengo que conocer el lenguaje en el que me voy a mover, tengo que conocer las cosas que la gente de mi entorno hace, tengo que conocer la historia de mi país, la geografía de donde voy a vivir, tengo que hacerme miembro de un grupo. Y esto en las escuelas lo hacemos bastante bien, bastante bien. El problema está en que la otra función de la educación, las leyes de educación siempre dicen, la educación es el proceso para desarrollar al máximo las capacidades de los sujetos. Es decir, no solamente para crear sujetos ciudadanos que puedan ser todos iguales o que todos se puedan mover en un contexto más o menos armónico. No. La educación tiene como propósito desarrollar al máximo las capacidades de cada sujeto. Es decir, lo que tenemos cada sujeto de particular, nuestra singularidad. Y esto es lo que no hace la educación bien. Nuestras escuelas y nuestras instituciones educativas, normalmente todos los niños hacen las mismas cosas. Pasan por las mismas materias, las estudian de la misma manera. Con lo cual, al final van siendo cada vez más iguales. Verán, al final de mi exposición, quisiera pasarles un vídeo donde esto se explica muy bien. ¿Por qué los niños de 4 años son más creativos que los niños de 7? ¿Y por qué vamos perdiendo creatividad a medida que vamos ascendiendo a lo largo de los años que estudiamos? Porque todo lo que hacemos es igual, al final, lo que estamos haciendo, pues nos lleva. Os cuento una historia. Hace unos meses estaba dando una conferencia en Portugal a un grupo pequeño de padres y se levantó un padre que nos contó. Decía, miren, tengo 2 hijos. Felipe, que es el mayor, y Javier, ya no me acuerdo muy bien cómo se llama, Javier, que era el pequeño. El mayor tenía 6 años, acababa de entrar en la escuela ordinaria, en la primaria, y el pequeño, que tenía 4, estaba todavía yendo al preescolar, estaba yendo a la escuela infantil. El de 6 años justo acababa de iniciar la enseñanza primaria, o sea que estaba empezando. Y el pequeño era un loco de los dinosaurios. Un loco de los dinosaurios. Sabía todo lo que se puede saber de dinosaurios. Había ido haciendo una colección de dinosaurios fantástica en su casa. Los tenía todos ordenados. Sabía qué comían los dinosaurios, cómo vivían, qué peligros tenían. Sabía todo de dinosaurios. El pobre crío de 4 años. Porque eso le gustaba mucho. Un día, el hijo de 6 años, que ya estaba en la escuela primaria, le preguntó a su padre, oye, papá, ¿cuándo se estudia esto de los dinosaurios en la escuela? Y su padre se quedó así un poco pensativo. Dice, pues esto de los dinosaurios, yo más bien creo que esto no se estudia nunca en la escuela. Y se dijo, pues mira, Felipe, a mí me parece que esto no se estudia en la escuela. Yo nunca he oído que en la escuela tuvieran un tema de dinosaurios. Y entonces el Felipe de 6 años, que todavía no había completado el primer año de la primaria, le dice a su padre, pobre Javier era el hermano pequeño, pobre Javier, ¿verdad, papá? Está perdiendo el tiempo. Jugar con dinosaurios no le va a servir para nada, porque si esto no se estudia en la escuela, ¿para qué está interesado en los dinosaurios? ¿Para qué les dedica tanto tiempo a los dinosaurios? No le va a servir para nada. Justo acababa de empezar la escuela y ya tenía en su cabeza que lo que sirve, que lo que tienes que dedicarle tiempo es a lo que la escuela valora. Pero si la escuela no lo valora, ¿para qué lo vas a trabajar? Es decir, ve dejándote
al margen tus intereses, tus gustos y todo esto, porque claro, en la escuela te van a pedir otras cosas. Y al final, lo que tienes que hacer, si quieres sobrevivir, si quieres avanzar en los estudios académicos, tienes que acomodarte a lo que la escuela te pida. Por eso, hablar de experiencias en la educación nos ayuda a entender otra forma de ver la educación. La educación tiene que ser un espacio en el cual, efectivamente, yo voy aprendiendo cosas, pero yo voy reforzando también lo que son mis intereses, mis capacidades, mi forma de ser, lo que a mí me gusta. Esto no lo deberíamos perder nunca. Y por eso digo, yo tengo que ser capaz de tener experiencias, de acordarme de experiencias que me hayan sentado bien y que se correspondan con esto que a mí, que soy yo, con esto que marca mi identidad, ¿no? En cambio, fijaos, bueno, los que sois jóvenes todavía no tenéis mucha experiencia en esto, pero cuando uno ya tiene una edad y va pensando, ¿qué recuerdo de mis padres? Pues lo que recuerdo de mis padres y de la vida con mis padres fueron ciertas experiencias que viví con ellos. Pues una vez que fuimos toda la familia a no sé qué sitio a ver qué, o una vez pues que tuvimos, puede ser experiencias alegres o no, que se murió la abuela y que vivimos allá y mi madre estaba muy triste y no sé qué. Hemos vivido experiencias y estas experiencias son las que se han quedado grabadas en nuestra memoria y en nuestra vida, las que nos han generado impacto. Por tanto, ¿qué pasará de la educación si la analizamos desde ese punto de vista? ¿De qué experiencias me ha ido, diríamos, haciendo disfrutar la escuela, ¿no? Porque si vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de innovación, y por tanto, ¿qué es en ese sentido? Nosotros siempre vamos a tener presentes las dos cosas. En la escuela siempre habrá aprendizajes y en la escuela siempre habrá experiencias. Lo que sucede es que a veces el aprendizaje y lo que significa el trabajo del aprendizaje ocupa tanto espacio, exige tanto esfuerzo, que las experiencias quedan así en segundo lugar. Siempre tiene una experiencia, eso también es una experiencia, pero es una experiencia que yo no la trabajo como experiencia rica, porque lo que estoy trabajando es el contenido que quiero que se aprenda. Pero hay otros momentos en los cuales yo vivo experiencias y de esa experiencia voy teniendo aprendizajes, pero lo importante es la experiencia. A ver, si yo en la escuela trabajo por proyectos y el proyecto es un tema interesante que me obliga a salir a investigar una determinada cosa, a reunirme con otros compañeros, a reunir material, claro que al final voy a aprender, pero lo que me va a quedar es la experiencia que yo he vivido, una experiencia, diríamos, de tener que descubrir, de tener que manifestarme yo mismo en ese sentido, ¿no? Mi último libro se titula Coreografías didácticas. Coreografías didácticas, que es otra forma de leer lo que pasa en la enseñanza. Y es una metáfora que une estos dos tipos de cosas que yo venía diciendo hasta ahora. Es una metáfora que viene del mundo de la danza. ¿Y qué significa? Pues que todo bailarín va a bailar en el marco de una coreografía. Le marcan un ritmo, le marcan una música y tiene que bailar. La música que le marcan no debe ser nunca tan potente, tan marcante, tan directiva, que no le deje al bailarín expresar toda su capacidad artística, toda su creatividad. Porque si yo le convierto al bailarín en una de estas coreografías que tanto se ven ahora en TikTok, de que levanta una mano y todos levantan la mano a la vez y el otro levanta la otra y luego se mueven y luego se da media vuelta y luego tal, yo ahí no. Lo único que tengo que aprender es adiestrarme, a moverme en el ritmo que me marca, pero yo desaparezco. Esto lo podría hacer un muñeco, un robot que se le marca cómo tiene que moverse, ¿no? El artista
lo que hace es bailar al ritmo de una coreografía, pero baila él, se nota cómo él personifica ese baile, cómo lo organiza, cómo lo vive, ¿no? Pues eso tenía que ser la enseñanza. En la enseñanza somos bailarines y por tanto tenemos que ir respetando la coreografía que existe, pero me tiene que dejar esa coreografía ser yo mismo, poder desempeñar y poder desarrollar mis capacidades. Hay toda una revolución en este momento en las escuelas, se le llama las escuelas del talento, del talento. ¿Y qué pasa en las escuelas del talento? En las escuelas del talento se va dejando a cada estudiante que vaya señalando qué es lo mejor de él mismo, qué es lo mejor de él mismo. Estamos tan poco acostumbrados a esto, a pensar qué es lo mejor de mí mismo. Yo he estado formando profesoras, porque casi todas eran mujeres, para la educación infantil y les hacía esa pregunta, pero cuando ya estaban casi a punto de graduarse. ¿Qué es lo mejor de ti misma? Vas a ser profesora de niños pequeños. ¿Qué es lo mejor de ti misma? ¿Y sabéis? No sabían decir. Nunca se habían planteado esa pregunta. Nunca. Y si yo no me he planteado nunca la pregunta, claro, hay que ver si la culpa de no haberlo planteado es mía o la culpa es de la escuela en la que he estado trabajando. Porque si la escuela nunca me pregunta qué es lo mejor de ti mismo, ¿cómo vamos a respetar eso mejor de ti mismo para poderlo fortificar, para poderlo hacer más grande? Al final uno no se hace tampoco demasiado esa pregunta. ¿Pero qué es lo mejor de ti mismo? En los institutos de bachillerato españoles se está produciendo una revolución en este sentido, en muchos de ellos, porque han empezado a trabajar desde esa perspectiva. ¿Qué es lo mejor de ti mismo? Y vamos a montar proyectos en función de lo mejor de vosotros mismos. A ver qué tipo de cosas os gustaría más. Y, por ejemplo, muchas instituciones, los chicos han dicho, nos gustaría mucho trabajar en robótica. Bien, vamos a hacer proyectos de robótica. Y chicos y chicas que antes estaban desmotivados en el trabajo que estaban haciendo en la escuela, empiezan a implicarse y empiezan a sentirse mucho más contentos, empiezan a hacer cosas sobre esto y sobre otras cuestiones que transforman la vida del instituto, la vida del trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Justamente porque se trata de combinar ambas cosas. Lo que tenemos de coreografía, en la que tenemos que bailar, porque esto es la ley de educación y yo tengo que ir desempeñando este tipo de conocimientos y adquiriendo este tipo de conocimientos, y lo que es mi propia originalidad, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo más fuerte en mí mismo y que quiero de alguna manera ir desarrollando. Esta es un poco esa idea general que quería destacar en este rato de charla con vosotros, ¿no? Cómo si la escuela se convierte en un conjunto de experiencias. Nosotros en la vida universitaria, por ejemplo, también aquí en México están empezando las cosas, todavía no funcionan mucho así, pero nuestros chicos universitarios salen de la universidad en la que están y se van durante un tiempo a otra universidad de otro país. Le llamamos el programa Erasmus. Y van rotando por otras universidades, ¿no? Eso es una experiencia. Estos chicos seguramente van a olvidar todo lo que han estudiado con el profesor A, con el profesor B o con el profesor C. Pero ese semestre que se han pasado en Suecia, o que se han pasado en Italia, o que han pasado en una universidad inglesa, estudiando en otra lengua, comiendo una comida que no es la suya, teniendo que atender determinado tipo de cosas a las que no están acostumbrados, esto no lo van a olvidar en la vida. En la vida. Y aparte porque esa experiencia a veces les trae otras experiencias. Una hija mía, en uno de esos periodos en los que se fue a Italia a estudiar en una universidad italiana, pues conoció a un chico italiano, se casó con el chico italiano, y lo que tenemos ahora son nietos europeos. Les da lo mismo hablar español que hablar italiano, que irse a trabajar a Holanda, que irse a trabajar a cualquier otro sitio.
Es decir, son esas cosas que se viven como experiencias. Fijaos que hay una cosa, una experiencia uno la vive con todo el cuerpo. Es no solamente su cabeza la que está implicada, es todo el cuerpo. Porque yo estoy haciendo una cosa que me exige el implicarme en ella totalmente, ¿no? Y claro, si lo que tengo que estudiar es el tema 5, que me lo ha explicado el profesor o la profesora, y me lo llevo a casa para hacer los deberes y estudiar en el tema 5 como mucho entra mi cabeza. Y como generalmente estoy distraído, ni siquiera toda mi cabeza, una partecita de mi cabeza. El cuerpo no se implica para nada, los sentimientos no se implican para nada, porque efectivamente esa experiencia es una experiencia muy restringida al terreno de lo cognitivo. Bueno, ¿qué es la innovación? Todo esto traído al tema que yo debería tratar. ¿Qué es la innovación? Efectivamente, las escuelas de hoy están mucho más vinculadas, están cambiando mucho. Está cambiando el mundo, no nos queda más remedio en las escuelas que cambiar, porque si no, eso ya no estaríamos bailando al ritmo que está bailando la sociedad en ese sentido, y por tanto, efectivamente está. Pero ¿qué significa innovar en educación? ¿Cuándo podemos decir que estamos innovando? Bueno, como os decíamos, tenemos que estar de alguna manera desarrollándonos en ese sentido. No sé qué le pasa que no, pero no me importa nada hablar de ahí en directo. Una innovación debe ser capaz. Bueno, voy un poco más adelante para que veáis. Cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambiar. Claro, la innovación lleva cambios, pero no necesariamente todos los cambios son innovación. Y desde luego no todos los cambios producen mejora en las cosas. Por tanto, no podemos hablar de innovación por el simple hecho de estar haciendo cosas diferentes. Tampoco innovación y hablar de escuelas innovadoras es esa idea de estar cambiando constantemente. Al contrario, la educación necesita un cierto relax, un cierto mantenerse. Nosotros tenemos un problema en España, por ejemplo, porque cada gobierno que entra cambia la ley de educación. Y tenemos tantas leyes de educación como gobiernos hemos ido teniendo. Por tanto, no nos da tiempo, no nos da sosiego para poder ir haciendo las cosas bien, aprendiendo a hacer las cosas bien, porque uno no puede cambiar el tipo de trabajo que está haciendo de la noche a la mañana, ¿no? Porque al gobierno se le ocurra una originalidad en ese sentido. Y desde luego, innovación no es que a mí la dirección del colegio o la Secretaría de Educación me exija hacer un cambio y yo diga, bueno, si nos exigen hacer un cambio, pues lo hacemos y se acabó. ¿Qué problema tenemos en esto? En España nos pasó muchas veces que, pues por ejemplo, cuando se quiso hablar de que las escuelas deberían tener un proyecto educativo, claro, hacer un proyecto educativo para una escuela significa todo un proceso de reflexión, todo un proceso de fundamentación para ver qué tipo de educación queremos transmitir a nuestros estudiantes, cómo queremos trabajar con ellos, cómo tal. ¿Qué tuvo esto de bueno? Que hubiera sido una transformación en estas escuelas, mucho más vinculadas al contexto donde estaban, mucho más con una idea original en función de las necesidades de los estudiantes, de las familias que asistían a esa escuela. Pero fue una obligación burocrática. Las secretarías de educación obligaron a los colegios a que en el mes de octubre de no sé qué año todos los colegios tienen que tener su proyecto educativo. Y dijeron los directores y directoras de colegio, ¿cuál es el problema? En el mes de octubre tendremos un proyecto. Y se empezaron a vender proyectos, las editoriales vendían proyectos y dejaban un hueco para que tú pusieras el nombre del colegio, otro huequito para que pusieras cuál era la ciudad
dónde estaba ese colegio y otro huequito para que pusieras, pues no sé, algunos datos que se precisaban del colegio. Pero todo lo otro ya te venía dado. Si se trataba de que el colegio hiciera una reflexión y pensara cómo querían organizar la enseñanza, ¿para qué? Era un requisito burocrático, se le da una respuesta burocrática y se acabó. No tenemos problema. Al final lo van a leer y lo van a evaluar los burócratas que van a ver, pues eso, si está bien puesto el nombre del colegio, si está bien puesto la dirección, pues por tanto no se logra nada. Con innovaciones que vayan en esa línea no se logra nada. Por eso no podemos decir que eso sea una innovación y desde luego nunca que se trate de una buena innovación. ¿Qué es una buena innovación? Una buena innovación es cuando nosotros hacemos una propuesta que realmente tienda a mejorar lo que estamos ofreciendo, ¿no? Que tenga apertura, que signifique que nosotros abrimos otros cauces, abrimos otros caminos a lo que nosotros mismos estamos dando, ¿no? Que tenga una buena fundamentación. Es decir, que no sea que nos hemos tomado 2 copas la noche anterior, el grupo de profesores, y se nos ocurre una genialidad y hacemos una historia, ¿no? Que lo hayamos pensado, que veamos cuál es la tradición de nuestra escuela, es decir, que de alguna manera se trate de una cosa bien pensada, ¿no? Que tenga no solamente su fundamento, sino que hayamos pensado en este cambio que va a significar desde el punto de vista, ya digo, del modelo que hay por debajo, de cómo va a afectar a las personas, de cómo nos va a afectar como organización para poderlo llevar adelante, etc. En definitiva, que sea algo que nos aproxime a una mirada más rica de lo que es la educación. Y no todos los modelos, no todos están trabajando bien en todo esto, ¿no? Bueno, ir abriendo nuevos campos. Podría haberlo hecho aquí. Me dicen en el título de la conferencia, habla de innovación, pero de esa innovación que lleve a aprender. ¿Qué tipo de innovaciones nos ayudarían a ir aprendiendo mejor, a ir manejando mejor el contexto en el que nosotros estamos trabajando? Bueno, efectivamente, ha habido en estos últimos años, en la educación a nivel general, una especie de mandato de que debería dar un giro la enseñanza, debería dar un giro que va de una docencia, diríamos, de un trabajo de los profesores muy centrado en la enseñanza, a un trabajo de los profesores más centrado en el aprendizaje. Esto se dice fácil, así de palabra, pero supone toda una revolución en el mundo de la enseñanza, toda una revolución. Es decir, la figura central del proceso de enseñanza-aprendizaje ya no es el profesor o la profesora, ya no es la enseñanza, el cómo enseño, es el aprendizaje, es que los estudiantes aprendan. No sé si es fácil de captar esto. Mirad, yo vengo de Santiago de Compostela, en España, no sé si sabéis dónde está, allá en el norte de España, encima de Portugal es Galicia. Hablamos el gallego en Galicia. Si yo tuviera que decir en gallego, mi profesor me enseñó mucho, en gallego esto se diría, o meu profesor aprendeume moito. Es decir, mi profesor hizo que yo aprendiera mucho. No es que él me enseñara mucho, hizo que yo aprendiera mucho. Por tanto, su mérito no está en enseñar, ni su trabajo. El trabajo de los profesores no está en enseñar, está en lograr que sus estudiantes aprendan. Por eso cuando los profesores nos quejamos, es que mis estudiantes aprenden poco.
Y el profesor con esto te quiere decir, no, es que son muy vagos, o son poco inteligentes, o tienen poca motivación, algo les pasa, pero él siempre piensa, algo les pasa a ellos. ¿A mí qué me cuentas? Yo enseño lo mejor que sé enseñar. Si aprenden, aprenden porque sí. Si no aprenden, es que aprenden porque no son capaces de aprender. Nunca nos planteamos los profesores de decir, algo debo estar haciendo mal que mis estudiantes no están aprendiendo. Algo debo estar haciendo mal. Y Malaguzzi, que es un gran pedagogo italiano, seguramente en México hay muchas escuelas Reggio Emilia y que utilizan estos modelos de enseñanza de Reggio Emilia, pues Malaguzzi fue el que lo inventó. Y Malaguzzi a sus profesores les decía, esa imaginación vuestra de que los estudiantes aprenden porque vosotros les enseñáis, esto es una fantasía. Los niños aprenden ellos. Vosotros lo más que podéis hacer es crear buenos ambientes de aprendizaje para que los niños aprendan. Pero no van a aprender por vosotros, van a aprender por ellos mismos, solo que necesitan que les montéis buenos ambientes de aprendizaje, que organizáis bien el contexto. Y esto es tan importante hoy en día que ha cambiado un poco la idea de cuál es la función de los profesores. La función de nosotros los profesores no es enseñar, y menos todavía si entendemos que enseñar es explicar, dar clase, dar lecciones a los estudiantes. Hay un libro muy interesante que se titula Dar clase con la boca cerrada, que para algunos profesores significa esto es absurdo, ¿cómo voy a dar clase con la boca cerrada? ¿Qué van a saber los estudiantes si yo no se lo explico? Pues no, dar clase con la boca cerrada, que significa deja que hablen los estudiantes, deja que hablen los libros, deja que hable Internet, deja que hable todo el contexto que tú has organizado para que los estudiantes vayan aprendiendo. Y desde esa perspectiva, ya digo, la tarea de los profesores no es dar clase, la tarea de los profesores es crear ambientes de aprendizaje. Y ahí es donde la innovación se hace más patente y donde esta idea de experiencia se vive de una manera más rica. Hay un colegio en España, en la zona de Barcelona, se llama el Colegio Martinet, está en una zona obrera. Por tanto, no es un colegio de ricos, es un colegio público donde van hijos de obreros y donde son profesores y profesoras de enseñanza pública han organizado un colegio que tiene un poco esta perspectiva de la que os estoy hablando. Y os cuento, empiezan las clases a las 9. En España somos mucho menos madrugadores que vosotros, que empezáis las clases a las 8 de la mañana, a las 7:30, eso no lo aceptaríamos allí, pero empiezan las clases a las 9. A las 9 menos 10, a las 9 menos 10 ya están todos los niños esperando entrar y empieza una música. Y van entrando los niños sobre el ritmo de la música que van entrando. Quiero hablaros de los niños pequeñitos. Entonces van cada uno a su clase y dura la música como 15 minutos. Hasta que ellos se quitan, si van con una chaqueta o si van con un jersey, se lo quitan. Para estar en el colegio no les hace falta, ¿no? A las 9:15 desaparece la música y se abren todas las puertas de todas las clases donde están los niños. Y cada niño va donde le da la gana. Es decir, están todas las aulas abiertas y cada niño va donde quiera. Estoy hablando de niños de 3, de 4 y de 5 años. Va donde quieran. ¿Qué sucede eso? Que en cada clase se están desarrollando proyectos y cada niño va al proyecto que más le apetece. En un sitio estarán trabajando ciencias, en otro estarán trabajando lectura, en otro estarán trabajando otro tipo de cosas y cada niño va, cada maestra lo que ha hecho ha sido organizar su clase, organizarla como un ambiente de aprendizaje un poquito especializado, pues eso se tratará de papel, en otros de juegos de construcción, en otro de no sé qué, en otro de no
sé cuánto, y los niños van y se reparten y van entrando en la clase que les apetece entrar. ¿Cómo hacen para que no se agolpen muchos en una clase y en otra se quede vacía? Pues como todo niño tiene que ponerse un babi, una bata para no ensuciarse, en cada clase hay 25 batas. Mientras haya batas libres, tú puedes entrar ahí a ponerte tu bata, tu mandilón. Cuando ya no hay batas libres, te tienes que ir a otra donde haya una bata libre, porque no has corrido lo suficiente. Pero lo interesante de esto es que los niños ya desde muy pequeñitos se acostumbran a ir a aquel tipo de cosas que les gustan más y donde pueden, claro que van aprendiendo mucho, porque el ambiente está muy bien organizado. Es una maravilla entrar en ese colegio. Pero efectivamente, y lo mismo sucede en la primaria, y lo mismo empieza a suceder, esto ha sido más reciente, en la secundaria. Es decir, se va trabajando por proyectos y claro, en primaria y en secundaria esta elección está un poco más controlada. Los chicos saben que tienen que pasar por determinado tipo de proyectos que tienen que ver con disciplinas o con uniones de disciplinas, porque claro, las materias que van a estudiar y los aprendizajes que van a estudiar, pues ya están un poco más reglamentados que lo que pueden estar. Es decir, pero vivir como una experiencia, la vida escolar significa que tengo que abrir puertas a que las cosas se hagan de una forma más rica, más interesante, más positiva, para lo que los muchachos puedan en cada momento estar interesados. Bien, ¿cómo nacen las innovaciones? Pues una innovación nace porque alguien tiene una nueva idea, porque un grupo de profesores empiezan a hacer una cosa particular, distinta a la que se hace en otros sitios, o porque se introduce una nueva tecnología en el colegio o en algún ámbito del colegio y por tanto empezamos a tener que trabajar desde esa perspectiva. Y esto es lo que significa innovación. En el fondo, la palabra innovación significa que algo nuevo se incorpora en lo que ya teníamos. La nova de innovación, la raíz nova, se queda en lo que ya tenemos, el in de innovación, lo que ya tenemos. Y el sufijo ción en español significa que es un proceso, que es una cosa que se va desarrollando en el tiempo, que exige tiempo. La palabra acción, la palabra supervisión, la palabra construcción, estas finales significan eso, son acciones que exigen un proceso que llevan un tiempo, ¿no? Por tanto, no se puede innovar de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un proceso de implantación y que me lleva su tiempo. Y estas son las innovaciones tranquilas. Hay otro tipo de innovaciones mucho más revolucionarias, mucho más drásticas, mucho más disruptivas. Y algunas de estas son las que han venido con las nuevas tecnologías, porque efectivamente esto te obliga a cambiar todo y te pone en crisis todo el sistema. Ya vamos a ver qué va a pasar ahora con esto de la inteligencia artificial y los sistemas GPT que te hacen los trabajos ellos solos y que te evitan. Claro, esto va a ser como una transformación de todo lo que veníamos haciendo. Algo tendremos que buscar para que efectivamente el aprendizaje no quede resuelto de una manera falsa por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Y hay innovaciones que son innovaciones individuales, menos interesantes. Hay innovaciones que son innovaciones de grupos de profesores mucho más interesantes porque implican una mayor solidez de lo que es la propia innovación. Y hay innovaciones, diríamos, institucionales, que son realmente, yo creo, las más importantes, ¿no? Una buena innovación va a requerir del esfuerzo de toda la institución, porque si no queda muy bien. Puede ser una innovación de una o dos personas, pero esto es muy episódico, muy vulnerable, porque cuando esas personas se cansen, esto nos ha pasado a nosotros con muchas innovaciones.
empieza un equipo de profesores a hacer una determinada innovación, sigue adelante con ella, pero poco a poco se van cansando, y si esto no ha logrado penetrar en toda la estructura del colegio, es decir, si no ha habido más profesores, si el propio colegio no ha metido esa estructura dentro de lo que está haciendo como colegio, como institución, son muy vulnerables ese tipo de instituciones, y por tanto esas innovaciones no suelen durar mucho. En cambio, aquellas que se van incorporando desde el punto de vista del colegio, esto es mucho más interesante desde esa perspectiva. Bien, ¿y qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa? Bien, obviamente las tecnologías son una innovación que se está incorporando a los colegios en este momento. En este momento no, siempre hemos utilizado tecnologías, lo que pasa que eran tecnologías mucho más tranquilas, mucho más, diríamos, estables, no van cambiando en cada momento, no se van produciendo, diríamos, avances en los modelos, etc., ¿no? ¿Qué significa la tecnología para una escuela en este momento? Pues mirad, tenemos que aprender tecnología. Hoy la tecnología ha cambiado el mundo, y nosotros que preparamos a nuestros estudiantes para que se incorporen al mundo,